Bienvenidos nuevamente a mi canal Matemáticas con Calderón. Hoy dedicaremos este espacio a la operación entre conjuntos. Como todos los temas vistos tienen su respectiva operatoria. Las operaciones entre conjuntos son de una forma elemental. Encontramos entonces aquí la primera operación. La unión. Su nombre lo indica. Unir los elementos de dos o más conjuntos para formar un conjunto mayor. Unión. Formar un conjunto mayor. La representamos mediante este símbolo. Cada que veamos esta, estamos diciendo que se unieron dos o muchos conjuntos. Entonces miremos qué es eso. Supongamos el conjunto A, cuyos elementos son, recordemos, escritura, llaves, 1, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4 elementos, 5 elementos contiene ese conjunto. Es un conjunto finito porque podemos decir con exactitud el cardinal de dicho conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? Sea el conjunto B, cuyos elementos 0, 1, 2, 4, 7 y 10. Vamos a unir estos dos conjuntos. A, unión, B, y me resulta un nuevo conjunto. Ese nuevo conjunto le debemos asignar su nombre. Cualquiera de las tantas letras que usted quiera utilizar. Entonces nos dice que a los elementos de A, ¿cuáles son los elementos de A? 1, 3, 5, 7, 8. A estos elementos, únale, péguele los elementos del conjunto B. 0, 1. Miramos que el 1 ya está, entonces no se repite esa cantidad. 2, 4, 7, vuelve y se presenta. Entonces no hay necesidad de colocarlo 10. Esa es la unión entre conjuntos. ¿Cómo nos queda gráficamente? A unión B, ya la hemos llamado M. 1 está en los dos conjuntos, entonces esta partición de los dos conjuntos. 3, 5, 7 está entre los dos conjuntos. 8, los de B, 0, 1 ya lo tengo, 2, 4,
7, ya lo tengo, 10. Recuerden separarlos con la coma. Es aquí donde representamos mediante un rayado esa unión entre conjuntos. A unido con B y encontramos esta parte compartida de los dos conjuntos. Fácil. Aprovechemos el ejercicio para hablar quién es esta parte compartida. Esa parte compartida es la intersección entre conjuntos. Intersección. La representamos mediante el siguiente símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo tenemos. La intersección se define como los elementos de los dos conjuntos que son compartidos. Dicho de otra forma, son aquellos elementos que están en los dos conjuntos. Vamos a mirar. A intersección B, llamémoslo Y. Miro acá. 1, mírelo, ahí está. 3 no está, 5 no está, 7, mire, aquí lo tenemos. 8 no está. Y esta intersección me está formando un conjunto más pequeño. Un conjunto que tiene los elementos repetidos en los dos conjuntos. Miremoslo gráficamente. A intersección con B. ¿Quiénes son los elementos de A? 1, 3, 5, 7 y 8. ¿Quiénes son los elementos de B? 0, 1, 2, 4, 7, 10. Estos elementos compartidos son los que reciben el nombre de intersección. Entonces miremos, en la unión encontramos un conjunto más amplio que reúne los elementos de los dos conjuntos. En la intersección encontramos un conjunto más pequeño que reúne los elementos de los dos conjuntos. Aprovechemos y hablemos de la diferencia entre conjuntos.
Diferencia. ¿Cuál es lo que yo tengo que usted no tiene? Diferencia. Marcado muchas veces. En las clases sociales sí que hay diferencia. En las matemáticas también hay una diferencia. La representamos por medio de este símbolo. Y aprovechando los dos conjuntos, hagamos eso. Digamos, A diferencia con B y llamémosla con. ¿Qué es diferencia? Diferencia entre dos conjuntos son los elementos del primer conjunto que no entró en la intersección. Y miremoslos, aquí están muy claros. Los elementos del primer conjunto que no entran en la intersección. Tenemos entonces 1 está intersecto. 3, 5, mírenlo, aquí está. 7 está intersecto y 8. ¿Cómo lo podemos visualizar? Estos elementos, mírenlo, aquí los tienen. Pero gráficamente, ¿qué nos da? A diferencia B. 3, 5, 8. 1, 7, los elementos de B. 0, 1 está compartido, 2, 4, el 7 está compartido y 10. Estos elementos del primer conjunto representan la diferencia entre los dos conjuntos. Miremos entonces la facilidad con la cual yo puedo identificar claramente las operaciones entre los conjuntos. Con los mismos conjuntos, hablemos entonces de otra operación, la diferencia simétrica. Diferencia, o sea que vamos a hacer algo similar. Simétrica, ¿qué es la palabra simetría? La palabra simetría es igual distancia de un punto de referencia. Cuando nosotros manejamos eso y lo llevamos a conjuntos, quiere decir lo mismo. Los elementos de los dos conjuntos que no están en la intersección. Entonces, la representamos por este símbolo. Decimos entonces A, diferencia simétrica con B, digamos un nombre cualquiera, X. Y vamos a mirar qué elementos de los dos conjuntos no son intersectos. 1,
intersecto 3, 5, 7 intersecto 8. 0 porque es de los dos conjuntos. 1, 2, 4, 7 es el intersecto 10. Tenemos aquí entonces los elementos de los dos conjuntos que no participaron en la intersección. Veámoslos gráficamente, cómo queda. A, diferencia simétrica con B. 3, 5, 8. Claramente, la intersección 1, 7, 0, 2, 4 y 10. Entonces, gráficamente tenemos esto. Y miremos las diferentes relaciones que se presentan. Unión, formamos un conjunto mayor. Intersección, formamos un conjunto más pequeño. Diferencia, formamos un conjunto con los elementos del primer conjunto. Diferencia simétrica, con los elementos de los dos conjuntos. Y ahí vamos avanzando y afianzando nuestro proceso. Hablemos ahora del concepto de complemento de un conjunto. Complemento. ¿Qué es complemento? La lógica nos dice lo que le falta a algo. Eso se llama un complemento. Lo representamos con una coma en la parte superior de la letra. Este símbolo nos indica el complemento. Pero para trabajar el complemento, de acuerdo a la definición, ojo, lo que le falta a algo. Ese algo es un conjunto de referencia. Podemos decir, o un conjunto universal, de acuerdo al ejemplo. Un conjunto referencial. Entonces, siempre nos darán un conjunto, digamos, mayor, y nos dan otros conjuntos, y a esos otros somos un referente de otro. Entonces, gráficamente, si tenemos un conjunto universal o de referencia, y si tenemos el conjunto A con X elementos, podemos decir qué le falta a este conjunto para ser igual a todo el conjunto. Simplemente decimos, le falta todo lo que está por fuera de él. ¿Qué está por fuera de él?
Eso es lo que recibe el nombre de A complemento. El complemento que le faltaba a este para ser igual a un conjunto universal. Entonces supongamos que vamos a trabajar con estos dos conjuntos. Nos faltaría hacer referencia a un conjunto universal. Supongamos que el conjunto de referencia es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y nos piden encontrar el complemento de A. A complemento. ¿Qué le falta a A para ser igual a ese conjunto de referencia? Miremos. 0. 1 lo tiene. 2. 3. Le falta el 4. 5 está. 6 no lo tiene. 7, 8 no tiene. 9, 10, 11, 12 y 13. B complemento. ¿Qué le falta a B para ser igual al conjunto de referencia? 0, 1, 2, 3, 4, falta el 5, falta el 6, falta el 8, el 9, el 11, el 12 y el 13. Referenciar. Mirar qué le falta para que sea igual a ese conjunto. Son las operaciones que cumplen los conjuntos: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. ¿Qué tal? Fácil, un proceso. Esperemos seguir aportando muchos granitos de arena para este proceso que usted está fundamentando para quitar ese mito de las matemáticas. Una buena